nada, al parecer, queridos amigos. Poca información tenemos. Sí, sí. Pero fíjate que yo finalmente descubrí que no era este cohete chino que nos andaba circulando la transmisión pasada, que pensamos que iba a caer en el patio de la casa de Álvaro. Al parecer era otra cosa, era otro tipo de cohetes más bélicos, que se descontroló igual y que pasó cercano por no sé cómo. Pero este conflicto también que ha pasado hace algunos días y semanas, de este conflicto eterno, amigos, entre entre Israel y Palestina, todo, y bueno, no solo esos países, los países arábicos hay, todo ese conflicto que hay en Medio Oriente, que cada vez creo yo que tiene algún brote, impacta. ¿Cómo estamos, amigos? Primero que todo, sí. No sé, yo me acordé, a propósito de eso, me acordé de esta temática. ¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo está Lota? ¿Cómo está Nueva Zelanda? Acá Puerto Montt, lluvia, truenos, pleno invierno, mucho frío. ¿Cómo está Lota? ¿Cómo está Lota? Carlos, mi ciudad natal allá. Hola Gustavo, Álvaro, ¿qué tal? Bien, por acá Lota se mantiene en el mismo lugar de siempre. No se ha corrido. No. Perfecto. En general el clima ha estado bueno porque no ha llovido mucho, no sé si eso es bueno o eso es malo. Bueno, si tu techo está malo es malo, y si tu techo está bueno es bueno. Pero en general estamos bien acá. Y sí, pues, en realidad cuando nos comentas, Gustavo, y nos planteas estas interrogantes, lo primero que se me viene a la cabeza a propósito del cohete chino, los famosos cohetes chinos, ¿se acuerdan cuando éramos niños y salíamos a reventar? ¿Para el año nuevo? Claro, y de repente dejar la puerca en la sala, oye, bueno. Horrible, sí. Horrible, ¿cierto? Bueno, y este tema, estas imágenes por lo demás, que me imagino que ustedes han visto, que son imágenes verídicas, reales, y por supuesto, como siempre, la realidad superando la ficción. Es impresionante cómo el cielo se tiñe de explosiones, que a propósito de pueblos y conflictos, ¿no? Vienen a refrescarnos que somos que hay en definitiva en la sociedad muchos temas pendientes, que a propósito del terror, ¿no? Que se está instalado, y justamente estamos hablando de dos comunidades, dos pueblos que son destacados en algunos sentidos. Ustedes saben, está lleno de premios Nobel por allá, pero eso de cierta manera no resuelve o no soluciona otras materias que son de orden humanitario. Yo me quedo solamente con esta imagen de terror, de padres desesperados, madres desesperadas, gritando, sin consuelo, la pérdida de un niño, de una niña. Creo que eso debería removernos, a todos. ¿Sabes yo, Carlos, que quería llevarlo para darle el paso a Álvaro, a escuchar su voz y saber que está vivo también después de este cohete chino? Pero sabes que yo quería llevarlo... Cohete chino. Disculpa. Cohete. Yo quería llevarlo a una pequeña reflexión ahí de índole medianamente religiosa, obviamente porque el conflicto ya todo nace de un conflicto religioso. Es interesante escuchar tu mirada, bueno, la mirada de Álvaro, igual que... pero a mí me parece, la reflexión que quería hacer me parece que qué terrible es que ya ha entrado el siglo XXI. A ver, voy a tratar de hacer, entendiendo de que los conflictos son más visualizados que otros. En África hoy en día hay conflictos igual o más sangrientos de los que hay ahí. Y
pero que no son visualizados por los medios. Pero en fin, dejando eso claro, me parece, qué terrible me parece que tan entrado el siglo XXI, en Medio Oriente, en la cuna de las religiones más importantes de la historia de la humanidad, sigan habiendo estos conflictos, sigan habiendo y que son conflictos bélicos con armas de alta tecnología, bueno, también conflictos entre estados, con uno de los ejércitos más profesionales del mundo y otros estados que prácticamente o sea, creo que no tiene un ejército formal. Y qué terrible, Álvaro, me parece, te doy el pase, que entraba, como decía, en estas épocas sigan habiendo estos conflictos que son prácticamente netamente religiosos, entre cristianos, árabes y judíos, donde se supone que está toda la filosofía religiosa, donde se supone que todos se basan en el entendimiento, en el amor, y resulta que no, que es todo lo contrario. Ahí llevan milenios peleando un pedazo de tierra que todos reclaman para ellos. Me parece que es como de otra época, Álvaro. No sé si te parece a ti que todavía estén pasando estas cosas, que todavía no se pongan de acuerdo. No sé qué te parece a ti, y igual me gustaría escuchar la visión de Carlos después. Álvaro, escucho tu voz, desobediente. Muy desobediente. Vaya. Yo creo que ese es uno de mis principios básicos para vivir mi vida de forma plena. La desobediencia. Oye, ¿qué les cuento de acá de Nueva Zelanda? Para darle un poco un resumen, está todo bien hasta el momento y mejor de lo que yo esperaba. Ya los australianos están invadiendo Nueva Zelanda, vacacionando y a puertas obviamente una temporada de nieve y de esquí y de snowboarding, y todo está funcionando de acuerdo a lo planificado, así es que Nueva Zelanda está más normal que nunca. Con respecto a lo que comentabas tú, Carlos, Gustavo, con el conflicto entre Israel y Palestina, yo creo que es muy complejo atisbar o proponer, por así decirlo, alguna tesis o alguna razón de por qué este conflicto se ha arrastrado por tantos años. O sea, son centenios de años en los cuales estas dos naciones han estado peleando por un territorio. Pero lo que sí puedo decir, que también se lo escuché a una persona que justamente estuvimos hablando hace unos capítulos atrás acerca de él y de su fallecimiento, y es de Humberto Maturana. Y él hablaba de Cristo, para mi sorpresa. Fue una gran sorpresa el escuchar hablar a Humberto Maturana de Cristo y de la religión cristiana, por así decirlo. Y él decía que Cristo había sido uno de los reivindicadores de la patrística y opositores fervientes, por así decirlo, del patriarcado. Él quiso reivindicar, por así decirlo, esta tradición hebreo-judea, en donde el patriarcado estaba tan presente, de estas reglas, de esta forma de gobernar, por así decirlo, y de esta figura dominante, mano dura, de este hombre, esta mano dura hebrea. Claro, esta mano dura del hombre regulador y manipulador, por así decirlo. Y él hablaba de un Cristo que había venido a reivindicar esta mirada matrística del amor,
de la confianza. eh, y, y yo creo que ahí hay algo eh, de lo que pasa entre estas dos naciones. Puede sonar muy simplista el decir que hay falta de entendimiento o de amor, pero él lo dice claramente, o sea, Humberto Maturana lo dice claramente, que fue uno de los apóstoles de Cristo, que volvió al patriarcado y dejó detrás todos los preceptos de la matrística que quería en cierta forma por proponer Cristo, y volvieron al Viejo Testamento. Y Carlos nos podrá obviamente ahondar más en el tema, si es que estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pero él decía que Pablo fue la persona que volvió atrás a revisar todos estos preceptos y todas estas reglas, y transformó en cierta forma repatriarcando la religión cristiana hasta los días de hoy. Y yo creo que en cierta forma este conflicto que hay es también un conflicto obviamente basado en ideologías, en dogmas que están tan profundamente arraigados a estas dos culturas, por así decirlo, que son certezas absolutas para ellos, y no hay forma de que ninguno de los dos puedan llegar a un entendimiento, llegar a una conversación civilizada, porque hay cosas que tienen una profundidad tan arraigada en estas dos sociedades, que yo creo que no hay forma de sanarlas o de poder llegar a un sitio o a un lugar en común en donde se puedan visualizar soluciones o el cese del conflicto. Así lo dice Harari también. Harari es un filósofo, no es un filósofo, él es un historiador, pero filosofa mucho también con este tema, y él dice obviamente que las estructuras, sí, él es israelí, nacido en Tel Aviv, y él dice que obviamente la raíz del conflicto es, o sea, una de los fundamentos del conflicto es que la estructura política imperante quiere sostener este conflicto, porque está en cierta forma ligado a intereses económicos y de geopolítica, por así decirlo, que no son transables. Entonces no ha habido de ninguna de las dos partes, por así decirlo, algún atisbo de esto, ¿cómo se llama?, de querer conversar o que querer dialogar o entrar en una dialéctica, por así decirlo, para solucionar este problema. Absolutamente, sí. Finalmente a eso quería yo que despejáramos un poco, si tampoco se trata de entregar clave acá. Pero igual, Carlos, me interesa tu opinión, porque si bien es cierto, me imagino yo que hay intereses claramente marcados, sobre todo desde parte de Israel. Pero ¿qué te parece a ti que finalmente el meollo del asunto esté dado por múltiples naciones que finalmente lo que más se supone practican y creen en el amor, como hablaba Álvaro, como decía Maturana, ahí en Palestina, Israel, los países árabes? Finalmente desde la religión nace todo este conflicto, donde se supone que debería haber más entendimiento y amor. Carlos Astete. Sí, bueno, es un tema milenario, como hacías mención tú y Álvaro, y por supuesto en un par de minutos se hace complejo, por lo menos
intentar profundizar en el conflicto propiamente tal, ¿no? Nos quedan estas imágenes, nos quedan estas sensaciones y estas contradicciones, como tú estás diciendo recién. O sea, ¿cómo es posible que en la cuna de, la, de las ideologías que nos invitan a acercarnos a la divinidad, ya sea de un lado de la cordillera o del otro, ¿cierto? Refiriéndome al pueblo judío versus la concepción más oriental, ¿no? En torno a los árabes. Pero independiente de lo mismo, ¿cierto? Esta idea filosófica que se ve atravesada por el conflicto, por la, no solamente por la discusión, por la muerte, por la agresión, por la tecnología a disposición de la destrucción. Creo que eso, a mi juicio, es un punto de partida obligado, ¿cierto? A la hora de acercarnos al tema, porque son dos aspectos totalmente innegables. Uno no sobrevive sin el otro como una realidad que por más que uno quisiera profundizar o acercarse desde un lado, ¿cierto? Ya sea desde la parte más religiosa, ideológica, dogmática incluso, versus los acontecimientos descritos como tales, ¿no? Un bombardeo digno de una película de ciencia ficción. Y en definitiva el conflicto, bueno, hay un par de nomás de cositas ahí que tienen que ver un poco con el contexto. Es que el otro día leía, ¿cierto?, un poco para refrescar el tema, la diferencia entre el concepto israelí versus israelitas, ¿no? No es lo mismo, ¿cierto? Entendiendo que el pueblo israelita es un pueblo milenario versus Disculpa, como indio y hindú. Claro, justamente. Entonces, la nación de Israel, que nace en el siglo XX, estamos hablando de un pueblo, un país jovencito. Un estado, una república, claro. Un estado, ¿cierto? Una república ahí totalmente nueva, como mencionaba Álvaro, con conflictos e intereses totalmente políticos, económicos, creados en torno a un territorio delimitado, ¿no? Pero no tiene mucho o prácticamente nada que ver con el pueblo israelita, ¿no? Que por supuesto está atravesado ahí por el tema filosófico y aparece automáticamente el pueblo cristiano, que por supuesto, si hacemos esta revisión así como bien a la rápida histórica, tiene su génesis a propósito de lo mismo, ¿no? Pero fíjate que porque como el tiempo aquí es oro. Exactamente, la cinta es oro. La cinta, exacto, claro. Me quiero quedar con esta imagen, con este relato que nosotros, a propósito de la Biblia, y Álvaro mencionaba a Jesucristo, ¿no? Este ser innegable, ¿no? Que vino a dividir nuestra historia y se fue tan joven. Pero justamente previo a su partida es donde hay un relato bíblico que indica que en la desesperación, ¿no? por ver que él se estaba destruyendo ahí su ministerio, ¿no? Lo toman detenido y aparece uno de sus fieles, como era el apóstol Pedro, y le corta la oreja a un soldado romano, actuando de buena fe, actuando como ahora actúan los israelíes, como ahora actúan en la franja de Gaza, defendiendo su propiedad, defendiendo su idea, defendiendo su líder, defendiendo su sector. Y por supuesto la gente en definitiva tiene argumentos totalmente válidos para ofrecer, ¿cierto?,
a la hora de enfrentarse a tener que justificar grandes tragedias y desgracias. Entonces, a mi juicio, ahí, en ese relato bíblico, se esconde un mensaje muy directo y profundo. El relato indica que luego de que la oreja de este soldado es cortada por la espada de Pedro, se acerca a Jesús, la toma y en un acto milagroso, ¿no? Se la vuelve a su lugar y este soldado es milagrosamente sanado. Y mostrando, indicando que su reino y que su mensaje no era justamente la destrucción, sino más bien la unidad, y como bien nos refrescaba Álvaro, un mensaje distinto en torno Pero, al amor. Entonces, ahí es te donde... quería interrumpir, pero ya. Dale. No, Sí, dale. ¿puedo interrumpir? No, ya. Sí, por Es que supuesto. me parece. Puedo ser. Me parece que tú. O sea, te escucho atentamente, pero. Me parece que hay un poco de políticamente correcto en la respuesta, porque finalmente yo puedo entender, incluso puedo empatizar con eso, pero finalmente no es lo que veo allá. O sea, yo lo que veo es todo lo contrario. Allá, en la cuna del nacimiento de las religiones monoteístas. Entonces, algo está pasando ahí, buscarlo. Es que mira, ahí quería ir yo. mismo, es que justamente el relato se me vino a la memoria por exactamente lo mismo que tú estás señalando. O sea, en eso hace 2000 años atrás y hoy, o sea, en esta fecha, estamos en mayo del 2021, vemos cómo las personas tienen argumentos válidos, no solamente para discutir, sino para cortarle la oreja a alguien, ¿cachai? Para cercenar el cuerpo de un niño con una bomba, para derribar un edificio lleno de civiles, ¿cachai? La gente tiene argumentos para sostener que eso se está haciendo, como dices, por de buena fe, es decir, defendiendo mi idea, mi historia, ¿cachai? Mis principios. Sin embargo, el relato nos muestra que este líder, el maestro, ¿cachai? De Pedro, le dice que ese no es el camino. Entonces, ese mensaje, a mi juicio, incomprendido totalmente, de ir y sanar a tu enemigo. ¿Sabes lo que significa que tú le pongas la oreja? Bueno, esto ya tiene que ver con un relato para algunos de ficción, para otros de fe, ¿no? Pero mira lo que está ahí graficando el tomar una oreja del suelo seguramente, desprendida del cuerpo, y ponérsela a tu enemigo. La persona que no solamente te va a culpar, sino que te va a latigar, que te va a cercenar, que te va a crucificar. Sanar a esa persona. Ese es el mensaje, ¿cachai? Ese es el mensaje que hasta el día de hoy no está siendo acuñado. Es difícil, ha sido complejo para nosotros como pueblo, como humanidad. Cuando digo humanidad, estoy intentando hablar desde esta posición en donde tú puedes tener una postura, Álvaro, podemos tener ahí en nuestra corta vida, ¿no? Reflexiones, hemos acuñado conceptos, creencias, estamos construyendo ideas, pero independiente a todo eso, ¿cierto? Es innegable, totalmente, como esta idea que yo estoy ahora enmarcando, no ha sido bajada. O sea, ¿quién es capaz de ir a su enemigo? Y ahora, si lo traspasamos, lo intentamos contextualizar un poquitito. ¿Quién de nosotros es capaz de ir a sanar a su enemigo? A ofrecerle, a lo mejor nosotros no vamos a tomar la oreja de alguien para volverla a su lugar, pero ¿quién es capaz de ir a abrazar a su enemigo? A darle un abrazo de apoyo en una pérdida. ¿Quién es capaz de, cuando lo ve debilitado, ir a ofrecerle ayuda? ¿Quién es capaz de, cuando alguien está en una crisis, ir y poner el hombro? Y es más,
a poner su propia vida en favor de tu enemigo. ¿Me entiendes? Entonces ese es el mensaje que está ahí, que es totalmente bíblico, pero insisto, o sea, bueno, y a propósito del conflicto, lo mencionaba yo, israelí, está lleno de personas, ¿no?, que hoy día hablan desde un poco la ignorancia, ¿no?, que creen que esta nación israelita, israelí es lo mismo que hablar de pueblo judío bíblico, ¿no? Y dicen, yo estoy en pro de la nación de Israel, y creyendo que están hablando de ese pueblo histórico eh, eh, de la época de Jesús, que claramente con el pasar de los años se dispersó, dejó de ser lo que era. O sea, ahí ya obviamente deberíamos tomarnos un tiempo para profundizar en esos temas, pero claramente no hay una coherencia, ¿no?, entre lo que está ahí para ofrecer y lo que nosotros estamos haciendo. Ahí están los desafíos que no solamente tienen estos pueblos, los tenemos todos. Bueno, pero finalmente no me convence tu respuesta. ¿Qué quieres que diga? Pero mira, para terminar, para cerrar nomás, porque el tema es power. Claro, por supuesto. El tema entre las naciones, ¿cierto? Allá en el Medio Oriente, claramente yo puedo ver el símil entre el pueblo mapuche y los conquistadores. Y podemos recorrer el planeta y ver conflictos de naturaleza similares que nos recuerdan y nos remueven, que llegamos a un lugar con un discurso, ¿cierto? Yo no estoy acordando un poco de conversaciones pasadas, llegamos con un discurso, pero en definitiva lo que hacemos, ¿cierto?, que es en definitiva lo que nos está definiendo, está contrario a lo que estamos predicando. Eso es totalmente propio de nuestra existencia, ¿ya? Y ahí es donde lo único que nos queda es aferrarnos, ¿verdad?, a nuestras convicciones. Y como te decía Álvaro la otra vez, la convicción, la fe que uno deposita en algo tiene que ser probada, revisada constantemente. De lo contrario, es como aferrarse a algo inerte, a algo sin vida. ¿Cachai? Y es por eso que en definitiva nosotros somos seres libres, que tienen que escoger, tomar algo, aferrarse a algo. Aunque tú no lo quieras, aunque yo diga, no, o sea, yo no quiero nada, tu existencia provoca algo en este planeta. Y Gustavo, ahí yo sé que tú estamos hablando ya de materia mística, pero Es que, claro, exactamente. Sí, es que claro, yo finalmente intento ser práctico, pero bueno, es difícil ser práctico en un conflicto tan milenario y todo el cuento, pero me quedo igual, claro. me quedo con, bueno, mira lo que escucho bien, me quedo con mis palabras. Me quedo con mis palabras en el sentido de que, claro, pero igual, no sé si se respondió, dejémoslo para otra conexión, no sé si se respondió que finalmente, claro, como todas estas religiones que predican algo, en la práctica no hacen nada, no hay nada de amor ahí, creo yo, porque debería poderse entender. Tienen profetas distintos, pero se supone que es el mismo Dios. Bueno, gran tema, Carlos, ¿cierto? Gran temática. Ruidos no agradables hoy día. Espero que estos ruidos bélicos cesen en algún momento de la historia de la humanidad para dar paso a otro tipo de ruidos que son la constante de estas transmisiones. Un gran abrazo a Álvaro y Carlos, y nos escuchamos en otra transmisión, amigos y amigas, donde espero yo